Muy buenos días, tardes, noches, cuando me veas. Hoy vengo otra vez con una píldora más y en esta vamos a hablar un poquito sobre la alimentación, sobre prevención. La he titulado Si cambio mi alimentación, puedo prevenir una recaída, porque sois muchos los que venís a consulta y traéis como un poquito este objetivo, ¿no? He tenido esta enfermedad, no quiero volver a tener la enfermedad de nuevo, tengo miedo de que la enfermedad vuelva o de que mi salud empeore. Entonces quería hablar un poquito de este tema, a ver hasta qué punto es así y a ver hasta qué punto tenemos que cumplir esas recomendaciones en base a ese miedo, ¿no? Bueno, mi nombre es Victoria Góngora, soy dietista nutricionista, especializada en nutrición oncológica. Espero que ya me conozcas y que hayas visto el resto de píldoras y por supuesto que te hayan gustado y servido. Bueno, ¿para qué es esta píldora? Esta píldora quiero que se centre, ¿no? en comprender cómo una alimentación adecuada puede reducir el riesgo de que el cáncer vuelva, el riesgo de recaída, eh, identificar, ¿no? algunos cambios en la dieta que favorecen la prevención del cáncer y aclarar algunos mitos sobre alimentación y, y esa recurrencia. Vale, pues vamos a hablar para empezar de esa prevención. ¿Qué es prevenir? Pues prevenir es evitar que algo pase, disminuir el riesgo de tener una enfermedad. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Está muy bien que nuestra alimentación sea buena, que sea de calidad, que sea equilibrada, pero claro, no podemos dejar de ver el resto de factores. El estilo de vida no es solo la alimentación, es el ejercicio, es bueno también la exposición al medio ambiente, el medio donde vivimos, tenemos un contexto social, es decir, por supuesto una genética, otras enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que tener un estilo de vida saludable y alimentarse de forma adecuada puede prevenir en un tanto por ciento el cáncer, pero no es una garantía, ¿no? O sea, tenemos muchos estudios que nos hablan que si nuestro estilo de vida fuese el adecuado, fuese saludable, podríamos prevenir hasta en un 30 o 40% el cáncer, ¿vale? Pero bueno, al final eh, todos conocemos a esa persona, ¿no? que nos dice, mira, es que yo siempre he tenido el estilo de vida saludable, no sé cómo ha podido pasar esto y que al final eh, esta forma, ¿no? de transmitir la prevención creo que también genera muchísima culpa. Por eso me parece importante tener en cuenta que sí, si nos alimentamos mejor, de forma adecuada, nuestro estilo de vida es saludable, tenemos menos papeletas para tener cualquier enfermedad, pero que desgraciadamente esto puede ocurrir. Porque tengo aquí unos dientes, pues simplemente probablemente todos os lavéis los dientes todos los días y aún así vais al dentista y os dicen que es que tienes una caries. Y claro, y por eso no vas a dejar de lavarte los dientes, ¿no? O te pones el cinturón. No, es que para prevenir accidente te tienes que poner el cinturón, tal, te pones el cinturón, pero igualmente pues de un accidente y puedes salir mal parado. No por eso vas a dejar de ponerte el cinturón, no por eso vas a dejar de lavarte los dientes. Por eso, repito, ¿no? ¿Qué quiero decir? Vamos a intentar alimentarnos de forma adecuada para estar bien nutridos, para mejorar nuestra salud, pero quizá no sea lo único que debemos de hacer, ¿no? para prevenir y aunque hagamos todo lo que podamos, lo que pueda estar en nuestra mano, aún así es posible que algo no pueda suceder. Esto ya no estaría bajo nuestro control. Por eso también hay que centrarse mucho en el disfrutar, porque si yo solo veo la alimentación como un medio, o el ejercicio, o el estilo de vida en general como un medio para que el cáncer no vuelva, para no tener ninguna otra enfermedad o para cualquiera de estas cosas, pues ya no lo veo, ¿no? Ya no lo veo igual, ya no pienso en, uy, qué bueno puede estar el brócoli o cómo voy a hacer o cómo me voy a superar en este día en el gimnasio, ¿no? En clase. Entonces, vamos a intentar también verlo desde ese punto de vista. Vale, pues seguro que esto suena. Estas serían las recomendaciones
antes y después del cáncer. Y estas recomendaciones se lanzan para reducir tanto el número de casos como el número de recaídas. Lo que voy a hacer en la píldora de hoy es desmenuzar casi cada una de todas estas recomendaciones, porque yo creo que también se nos transmiten de alguna forma que, bueno, y no sabemos hasta qué punto, qué es limitar, qué significa exactamente limitar la carne procesada, qué es la carne procesada, qué es eso de no usar suplementos para prevenir el cáncer, porque claro, nos dicen, mantén un peso sano. Bueno, muy bien, ¿no? O sea, eso puede ser, puede ser cualquier cosa. Manténgase físicamente activo, ¿vale? Como consumo una dieta rica en cereales integrales, verdura, fruta, legumbres. Limite el consumo de comida basura rápida y otros alimentos procesados, altos en grasa, almidón. Limite el consumo de carne roja procesada. Limite el consumo de bebidas azucaradas. Limite el alcohol. Si le diagnostican con cáncer, si puede, siga esa recomendación, ¿no? Pues me voy a centrar yo en esta, más si le diagnostican con cáncer, si puede, siga esas recomendaciones. ¿Qué quiere decir? Que no todo el mundo que ya convive con la enfermedad le es posible seguir estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque hay muchísimas veces que por efectos secundarios del propio cáncer y de los tratamientos se da lugar a una serie de, pues, efectos secundarios que nos impiden comernos una gran ensalada y un plato de lentejas, ¿no? Podemos tener diarrea, podemos estar, pues no sé, que nos hayan puesto una sonda y no nos sea posible comer vía oral. Es decir, estas recomendaciones se tienen que adaptar en un contexto de una persona que ya tiene la enfermedad y que está en tratamiento y que ese tratamiento le produce unos efectos secundarios. No consuma cereales refinados, muy bien, claro, pero voy a consumir cereales integrales si tengo diarrea. No, ¿verdad? Es decir, muchas veces las recomendaciones de prevención se van a alejar de las recomendaciones durante el tratamiento por un tiempo. No es una cosa para siempre, pero no pasaría nada. Es decir, no pasaría nada si yo durante 4 días como pan blanco, no sé, durante 4 días al mes. No es eso lo más importante, ¿vale? Bueno, ok, ¿no? Y ya he pasado los tratamientos. ¿Cómo sigo las recomendaciones? Bueno, no tan rápido, porque puede ser que a la hora de seguirlas te encuentres con algún problemita. Así que si te cuesta, que sepas que te entendemos. Vamos a ver. He sacado aquí un documento. No es de cáncer de pulmón, es de cáncer de mama en concreto, pero creo que, bueno, al final sabéis que hay mucha prevalencia y puede ser que por eso también se estudie más, pero sí que me gustaría echarle un vistazo porque esto estoy segura de que puede aplicar en cualquier contexto, ya no sea solo en cáncer de mama. Entonces, se le preguntó a un grupo de mujeres que qué tipo de barreras percibían a la hora de comer de forma saludable y a la hora de hacer ejercicio. Y entonces, si vemos por aquí, nos decían que a la hora de comer saludable, pues le faltaba energía, estaban muy fatigadas, estrés, depresión, tenían cambios en los sabores, incluso después, ¿no? del tratamiento, tenían mucha apetencia por alimentos poco saludables, ¿no? Como lo que muchas veces me comentáis, es que he salido, me han puesto los corticoides tal y tengo un hambre o tengo ahora mismo, pues eso, estoy muy nerviosa o tengo mucha incertidumbre porque estoy ante los resultados de una prueba y es que eso me apetece chocolate, patatas. Esto pasa, ¿no? Esto es real. O pérdida de apetito. Puede pasar también pues, porque estoy cansada, no me apetece ni hacerme un huevo. Me voy a hacer el huevo y me vas a ver mal, pues mira, no me lo como. Bueno, aquí también ponía, ¿no? que la comida saludable era muy cara, esto según el contexto, ¿no? Poco tiempo, ¿no? para preparar comida saludable, familia y amigos no suelen comer alimentos saludables, no les gusta el sabor de las comidas saludables, problemas gastrointestinales como diarrea, náusea, vómitos, no saber cómo hacer elecciones saludables de alimentos,
Bueno, y al final también algún tipo de problema a la hora ¿no? de barreras físicas, ¿no? Pues que no, algún tipo de condición de salud que impide, pues, por ejemplo, no sé, ir a la compra, cocinar, etcétera. El dolor también importante, ¿no? El dolor también puede hacer que tomemos peores decisiones porque descansamos menos, estamos todo el día con eso, entonces es normal. De hecho, las personas que conviven con el dolor suelen comer bastante peor. Bueno, en cuanto a barreras para hacer ejercicio físico, pues lo mismo, ¿no? Hablan de la fatiga, de ese cansancio, de miedo a hacerse daño, de no tener a nadie con quien hacer ejercicio, de que el ejercicio no es una prioridad. Al final, yo veo todo esto y lo que pienso es en una persona que se siente sola, desatendida y que no siente como ese apoyo, ¿no? Que quizá acaba de pasar el tratamiento y dice, bueno, si es que yo no tenía estos conocimientos, ahora cómo puedo hacer todo esto? Porque claro, dices, tienes que hacer todas estas recomendaciones, ya, pero si yo no vivo en un contexto sencillo, ¿no? Que cumpla estas recomendaciones, de que mi familia es súper saludable, que va todos los domingos en bici, que vamos todos al gimnasio, pues claro, puede ser que esto se me haga un poquito bola. Claro. Y en esta guía, que bueno, es una guía americana, no aplica en todo, pero seguro que la mayoría de cosas sí que aplican. Hablan de, eso, es una guía, ¿no? Para después del cáncer, para personas que han pasado la enfermedad. Y lo que nos dice es que muchas personas después de esta enfermedad encuentran barreras en su día a día para seguir las recomendaciones de alimentación y de ejercicio. ¿Por qué? Porque tienen falta de acceso a alimentos saludables y espacios para moverse. Esto sobre todo pasa, la falta de acceso a alimentos saludables, yo creo que diría que pasa más en Estados Unidos que en España. Al final aquí es mucho más sencillo. Pero espacios para moverse, seguro, eso desde luego que sí que pasa aquí, que no tenemos suficientes espacios verdes según donde vivamos. Desigualdades en acceso a la atención médica, ya no médica, pero por ejemplo atención nutricional, atención fisioterapeuta, atención psicológica. Aquí sí que tenemos muchísimas más barreras. ¿Por qué? Porque el sistema está colapsado y algunos profesionales no entramos, ¿no? En ese sistema sanitario o hay tres dentro del sistema sanitario. Eh, Publicidad que promueve alimentos poco saludables, por supuesto, ¿no? Todo ponemos la tele y lo primero que nos salen es del Magnum, después nos sale el chocolate para ser adulto, después nos sale cuando hay pop no hay stop. Bueno, lo sabemos. Dificultades económicas para asegurar una buena alimentación. Esto es algo que yo veo muchísimo, también por el contexto de uno de los sitios donde trabajo. Y claro, muchas veces pensamos, ya no es que haya dificultades reales a la hora de asegurar una buena alimentación, porque cuando empezamos a abaratar la cesta de la compra, comprando productos frescos de temporada, legumbres, huevos, es más factible, pero cuando empezamos a pensar que yo, después de esta enfermedad, lo que tengo que hacer es comprar únicamente salmón, frutos rojos y brócoli, pues claro, entonces también ahí sí que tengo más esa percepción. Y por supuesto, hay cosas que tienen que ver con nosotros, ¿no? Yo puedo intentar seguir una alimentación saludable dentro de mis conocimientos, dentro de lo que pueda saber, pero es que vamos, vivimos en una sociedad, ¿no? Entonces sí que es cierto que tenemos algunas barreras que nos van a impedir llegar hasta nuestro objetivo. Y de aquí el papel tan importante de las asociaciones, ¿no? Que pueden crear este tipo de recursos, de espacios. Por tanto, sí que es necesario, según esta guía, crear políticas y entornos que apoyen los cambios de hábitos saludables y que ayuden a más personas para que puedan seguir estas recomendaciones de alimentación y ejercicio. De hecho, no quería traer mucha tralla, ¿no? De muchos estudios, ni de muchos números, ni de muchos datos, porque al final eso se diluye un poco, pero sí que es cierto que se están haciendo cada vez más estudios de, vale, estas son las recomendaciones, el circulito está en la ruedecita, quién está cumpliendo estas recomendaciones a nivel europeo, eh,
quien no, estamos viendo que es muy difícil que se cumplan estas recomendaciones, pero que las personas que sí las cumplen tienen mejores resultados de salud, o viven más tiempo sin ningún tipo de enfermedad, etcétera, etcétera. Pero seguimos con un gran porcentaje de personas que no sigue estas recomendaciones. Otras barreras que yo también identifico, ¿no? Aquí también hablábamos del marketing, bueno, de los alimentos y tal, pero es que yo creo que también el cómo se comunican algunos datos, ¿no? Sobre alimentos y sobre cáncer, el cómo se explica, ¿no? De aquella manera, tipo las células tumorales se alimentan de azúcar para crecer. Eh, bueno, esto no son como verdades a medias, ¿no? Ya tenéis en una de las primeras píldoras eh, una píldora completa en la que hablamos sobre esto y otros mitos, o tenemos un estudio que confirma la relación entre los edulcorantes y el cáncer, quien sigue una dieta macrobiótica no va al hospital. Siempre que veis estas noticias, siempre hay un poquito de verdad y un muchito de mentira. Entonces, claro, eh, que un estudio confirme la relación entre los edulcorantes y el cáncer significa que si yo me bebo un día un refresco con edulcorantes voy a tener cáncer. No, es un único estudio el que tiene que comprobar eso. No, al final necesitamos más estudios. ¿Significa esto que yo no puedo beber ningún tipo de refresco con edulcorante? No, significa que probablemente si yo tiendo a tener una alimentación con muchos alimentos poco nutritivos, ricos en edulcorantes, aditivos, etcétera, etcétera, durante un largo periodo de tiempo, probablemente mi salud sea peor, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar poner esto un poquito en contexto. O bueno, aquí tenemos un consumo excesivo de cacahuetes, podría propagar la enfermedad. Bueno, ¿a qué nos referimos con un consumo excesivo? ¿Dónde se ha hecho este estudio? ¿En qué? ¿Es en persona? ¿En humano? ¿Ha sido una placa de Petri? Es decir, esto no ayuda, porque claro, tú empiezas a ver y las células tumorales se alimentan de azúcar y de ostras, y la fruta tiene azúcar. No, entonces ya no me la como. Si los cacahuetes son malos, entonces ya no me los como. Pues entonces, volviendo a esto, el propósito de hoy sería sobre todo desmenuzar un poquito todas las recomendaciones. Os voy a dar también mi punto de vista y el cómo intentaría poner un poquito esto en práctica sin acabar, pues eso, desbordado. Entonces, tenemos el mantener un peso sano. Bueno, pues este cambio, el mantener un peso sano por mantener hábitos saludables, porque al final el peso es una consecuencia de los hábitos, principalmente. No es solo cuestión de peso, no es solo cuestión de que la báscula ponga 60-70. Lo importante, lo más importante es nuestra composición corporal. Es decir, que tengamos suficiente músculo, porque el músculo es algo muy importante. El músculo es el que nos va a dar independencia. El músculo es muy importante para nuestra salud. eh, ¿Para qué nos sirven los músculos? Para levantarnos, para hacer nuestras actividades, para cocinar, para toser. Vamos, el músculo nos sirve para absolutamente todo. Es muy importante. Y grasa tenemos que tener la justa. Es decir, no hace falta que seamos un atleta ni todo esto, pero sí que tenemos que tener en cuenta que la grasa visceral es la más dañina porque es la que rodea a los órganos. Entonces, al final no es peso, sino es composición corporal. ¿De qué depende esto? Pues depende de medicación, depende de hormonas, depende de cómo durmamos, depende de lo que comamos, del ejercicio que hagamos, de la parte psicológica, de la parte económica también. Entonces, yo creo que en este caso deberíamos de poquito a poco fijarnos unos mini objetivos, ¿no? Por ejemplo, si soy una persona sedentaria, empezar a buscar una actividad que me guste más para empezar a hacer algún tipo de ejercicio, empezar a cambiar algo en concreto de mi alimentación que me pueda dar buenos resultados. ¿Por qué nos dan esta recomendación? Porque la obesidad está relacionada con 13 tipos de cáncer. Por tanto, obviamente, prevenirla es importante. Pero claro, mantener un peso sano, yo puedo tener un peso sano y por dentro, pues tener muy poco músculo y mucha grasa. Por lo tanto, ya no es lo que yo quiero. Otra cosa que hemos visto es que es mucho mejor mantener un peso durante toda la vida más o menos estable que empezar a hacer una dieta muy estricta, subir, bajar, subir, bajar.
hemos visto que eso no sería tampoco lo más recomendable a nivel hormonal. Por tanto, no te enfoques en tu peso como único indicador de cambio. Enfócate también en otros indicadores, enfócate en un cambio de hábitos, porque ese cambio de hábitos probablemente te lleve a esa composición corporal mejor y a esa mejor salud. Es decir, ya no es cuestión de peso, es cuestión de que si yo, en lugar de comer patatas fritas a mediodía todos los días, como ensalada o como verdura a la plancha y unas poquitas patatas fritas, probablemente eso durante todos los días a lo largo del tiempo tenga una repercusión positiva en mi salud. O si yo no camino nada y ahora decido poco a poco irme a caminar todas las tardes 15 minutos, pues eso sí que es algo que se pueda medir. De otra forma que no sea únicamente si me subo al peso y peso 60, 62 o 75. ¿Vale? Espero que os haya gustado un poquito este enfoque. Consume una dieta rica en cereales integrales, verdura, fruta y legumbres. Otra recomendación, ¿vale? ¿Por qué cereales integrales? Porque son más nutritivos que los refinados, contienen más fibra y sacian más. Por tanto, si contienen más fibra, nos van a hacer ir más al baño, lo cual va a venir súper bien para poder realmente desintoxicar. Que la gente habla de intoxicar y detox y no sé qué. No hay nada más desintoxicador que ir al baño a diario y para eso comer suficiente fibra. Y luego se hacía más, claro, no es lo mismo que yo coja un bocata de pan blanco que coja uno de pan integral porque voy a permanecer más tiempo saciada. Por tanto, probablemente mi peso también se mantenga estable. Legumbres, pues sabemos que son una excelente fuente de proteína vegetal, de fibra. De hecho, lo que se habla mucho es de dieta basada en plantas. Y dieta basada en plantas no significa que tengo que ser vegana, sino, ni vegetariana, sino que la mayor parte de mi plato esté compuesto por alimentos de origen vegetal. Entonces aquí podemos hacer desde guisos hasta hummus, ensaladas, de 3 a 4 raciones a la semana sería lo suyo. Esto no lo hace nadie, es decir, casi nadie. De todos los años que yo llevo trabajando y de toda la gente que llevo todos los días, esto no se cumple, ya os lo digo. No sé cómo será vuestro caso, escribírmelo si queréis en el vídeo, pero esto es muy raro que suceda. Luego, frutas y verduras, que sean de todos los colores, es decir, que tengamos suficiente variedad, que sean de temporada, porque conservan mejor los nutrientes, que sean frescas o en conserva, ultra congeladas. ¿Y por qué digo esto? Esto ya lo he dicho también en otras píldoras, porque muchas veces no tenemos suficiente tiempo y bueno, también es importante poder consumir verduras aunque no sean en su estado fresco. No, no pasaría nada si los utilizamos de vez en cuando. Por lo menos 2 raciones de verdura al día y 2 o 3 piezas de fruta. Aquí tenemos, ¿no? Un poco también el resumen, ¿no? O la frase de no hay frutas prohibidas, es decir, no hay una fruta que sea mejor que otra, a no ser que te siente mejor o peor, pero no es que el plátano no se pueda comer o aquella otra cosa no se pueda comer, no engordan después de comer, los pesticidas no te van a hacer daño si las lavas. De hecho, esto es un tema también muy controvertido porque te me decís, no, es que las frutas llevan azúcar y las frutas llevan pesticidas. Ya, pero a pesar de que esas frutas y esas verduras contengan restos de pesticidas, a pesar de que eso sea verdad, siempre y cuando lavemos las frutas y las verduras como se debe, los riesgos, vamos, no son, vamos, nada en comparación con los beneficios. Vamos a tener muchísimos beneficios comiendo fruta y verdura, aunque tengan un mínimo resto de pesticida que si no las comemos. Y de todas formas, te os digo, lavar, frotar la fruta, las verduras, remojar, no todas tienen la misma cantidad. Por ejemplo, sabemos que las fresas, las espinacas sí que son más altas en estos residuos, pero claro, si nos ponemos así es que realmente si no, no comemos nada. Que las legumbres son inflamatorias, eso tampoco es así. Lo que no se puede coger es un componente, ¿no? de las legumbres que no se come en crudo y decir que no las comemos crudas y por eso inflaman, ¿no? Las legumbres se remojan, las legumbres se cocinan, es decir, no, no pensemos en esto, porque si yo no como legumbres, porque supuestamente son inflamatorias, ¿qué me queda?
no sé. Ni los cereales deben ser sin gluten, los cereales deben ser sin gluten en aquellas personas que lo necesiten, ¿no? Porque tengan algún problema que lo justifique después de haber acudido a un médico, a un digestivo. Pero no de repente porque yo me quito los croissants y las galletas y el pan y veo que me encuentro mejor, es que mi alimentación es mejor sin gluten. No, es que probablemente antes comías mucho peor. Ahora te has quitado esos alimentos y claro, la digestión mejor. Esto no es ningún secreto y estoy segura de que casi todas las nutricionistas también vemos esto todos los días. Luego tenemos el limita el consumo de ultraprocesados. ¿Qué significa limita? Claro, es muy fácil pasarse con este tipo de alimentos, ¿no? Son altamente calóricos, se consumen en grandes porciones y claro, no nos aportan nutrientes, por tanto, va a ser bastante fácil que aumentemos de peso si consumimos estos alimentos de forma muy constante. Claro, ya no es solo que yo consuma estos alimentos, no es cuestión solo de que yo coma hamburguesas, patatas fritas y cualquier otra cosa y bollicaos, sino que si yo consumo estos alimentos, voy a dejar de consumir otros más beneficiosos. Es decir, si como magdalenas para merendar todos los días, ¿dónde dejo la fruta? ¿Dónde dejo los yogures? ¿Dónde dejo los frutos secos? Estoy desplazando el consumo de alimentos que para mi salud, para mi bienestar, para mi digestión, para mi capacidad cognitiva, para todo, para mi energía, me vendrían 1000 veces mejor que las magdalenas. Eso no quiere decir que tú nunca jamás en la vida puedas comerte unas magdalenas, pero prioriza el consumo de otros alimentos más nutritivos. Y si te gustan esos alimentos, dales un pequeño lugar en tu alimentación, es decir, un consumo mínimo, un consumo social de vez en cuando, no social de todas las tardes me voy a merendar, sino algo que realmente pues sea que te quite ese gusanillo pero que realmente cuando tú vuelvas a casa te comas unos frutos secos, una fruta y lo hagas con gusto, ¿no? Con estos alimentos deberíamos de tener esa sensación, por ejemplo, de cuando nos vamos de viaje. Hay veces que nos hemos ido de viaje y por lo que sea, pues no nos ha gustado la comida o no estamos ya acostumbrados a esos alimentos y tenemos como esas ganas de llegar a casa y decir, ay, qué ganas tengo de comer algo de casa, de fruta, de verdura. Pues esto es lo que debería de pasar. Apunte, una dieta muy restrictiva en la que se prohíben estos productos puede generar malestar psicológico. Y esto es así, es decir, no estamos hablando de restringir, no estamos hablando de prohibir, sino que estamos hablando de concienciar sobre que la mayoría de estos alimentos no son los más nutritivos, no son los más adecuados. Entendemos que formen parte ahora mismo de nuestra sociedad, de nuestros hábitos, siendo así y entendiendo que nos gustan vamos a darle un pequeño lugar. Vamos a saber que tenemos permiso para consumir esos alimentos si de vez en cuando nos apetecen, pero que la mayor parte de nuestra dieta, por voluntad propia, por sabor, por placer, por gusto, por salud, escogemos los alimentos más nutritivos. Y por tanto, de hecho, incluir estos productos, es decir, estos alimentos ultraprocesados, en una mínima parte de nuestra dieta puede hacer que la disfrutemos más y que no abandonemos nuestros hábitos. Si yo empiezo a restringir, 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 claro, en algún momento exploto y acabo teniendo una mala relación con la alimentación y puedo acabar teniendo cualquier atracón de esos alimentos menos nutritivos. Si yo sé que tengo permiso y que pueden formar parte de mi alimentación en un pequeño huequecito, pues no voy a tener ese malestar. Porque es que además lo más importante, por ejemplo, cuando alguien me viene a consulta y me dice, es que a mí me gusta mucho merendar galletas, magdalena, por la tarde, lo que sea. Yo no me centro en eso. Yo me centro en, ¿y qué has desayunado? ¿Y qué has comido? ¿Será que estás comiendo magdalenas para merendar porque la comida no te ha gustado, no has comido suficiente, no has tenido una comida nutritiva que te haya llenado? Y habitualmente es por ahí. Y en el momento en que mejoramos esas comidas principales, esto pasa a un segundo plano. Así que bueno, espero que esta parte la hayas entendido porque es importante. Luego tenemos el de limita el consumo de carne roja y embutido.
Esto ya lo expliqué en la sesión sobre mitos. Claro, limitar. Sabemos que, vamos, si consumimos carne roja porque nos gusta, que no sea más de 350, 500 gramos a la semana, aproximadamente 3 raciones, porque hay mayor relación, ¿no?, de cáncer. ¿Cómo podemos reducir también eso, además de las cantidades? Marinando la carne previamente, no cocinándola en exceso y además tomando verdura como guarnición. Sobre el embutido, pues reducir al mínimo el consumo de embutido, no más de 21 gramos a la semana para reducir el riesgo de cáncer. Esto sí lo sabemos, al final estos son 2 lonchas de lo que sea. Pero claro, yo más que decir come 21 gramos o come 10 o come 5, a mí lo que más me preocupa es el por qué estamos consumiendo tanto embutido. Claro, y el principal problema es cultural, además de ser algo muy socorrido que utilizamos en desayunos, meriendas y cenas. Por tanto, lo ideal es que empecemos a comer menos. Y para comer menos yo tengo que tener otras herramientas, no tengo que tener otros recursos. Aquí tenemos el Fondo Mundial de la Investigación que nos dice cómo podríamos empezar a reducir el consumo de estos alimentos. Por ejemplo, en guisos, añadiendo más verduras, en bocadillos, añadiendo otras fuentes tipo hummus, huevos, conservas de pescado. Por ejemplo, cuando queremos hacer también un guiso de lentejas o de lo que sea, o añadir ese sabor como a chorizo, o utilizar pimentón desde la vera como pimentón ahumado, hacer días en los que no consumamos este tipo de alimentos. Es decir, hay formas de hacerlo, pero para eso tenemos que cocinar más en casa, tenemos que estar más conscientes de tener ese tiempo. Y luego también tenemos el límite, el consumo de bebidas azucaradas. ¿Por qué? Claro, pues lo mismo, es muy fácil pasarse. Los refrescos azucarados aportan energía, muchas calorías de forma muy fácil, pueden abrir el apetito y hemos visto que un consumo frecuente de esos refrescos puede ocasionar junto a otros factores. Recordemos que la obesidad también es un problema multifactorial, eh, obesidad, y esto también es a su vez causa de varios tipos de cáncer. Por tanto, ya no, solo no son las bebidas en sí, sino que a lo que se asocia el consumo de bebidas. También ya sabemos que el consumo de estas bebidas puede provocar otros perjuicios para la salud, como caries, diabetes. Y claro, decimos, bueno, pues las bebidas con azúcar son perjudiciales para la salud, cogeré las que vienen edulcoradas. Claro, y esto puede ser una buena estrategia para empezar, pero tampoco deberíamos de abusar de los edulcorantes, es decir, al final deberíamos de beber agua, agua, como yo os digo, agua en modo sangría, que es echarle pues limón, es echarle algún tipo de fruta, es echarle menta, es decir, hacer algún tipo de agua saborizada en casa, sobre todo en verano, y luego café, infusiones, sin azúcar sería lo ideal. Claro, el objetivo, pues es lo que digo, ¿no? Que nos refresquemos eh, con ese tipo de opciones. Y si nos apetece tomarnos un refresco de vez en cuando, que sea de forma muy puntual, de forma simplemente consciente. Lo que no puede ser es que yo todos los días me tome 2 latas de refresco para comer y cenar. Claro, es que eso no es lo más saludable. Luego tenemos el límite al consumo de alcohol. ¿Y por qué nos dan esta recomendación? Claro, porque el alcohol está relacionado con varios tipos de cáncer. ¿Y esto cómo sucede? Porque cuando descomponemos el etanol, esto al final es un producto tóxico y está clasificado como un carcinógeno humano. Entonces, claro, esto también tiene consecuencias a nivel nutricional. Por ejemplo, las personas que consumen alcohol no absorben también los nutrientes como las que no consumen. Impide pues, eso, la absorción de algunos nutrientes como la vitamina A, la B, folato, la vitamina D, la E. Y luego también sabemos que está relacionada con algunos otros tipos de cáncer hormonal porque aumenta las concentraciones de estrógeno en sangre.
que sabemos que no hay dosis segura de alcohol. De hecho, ahora el Fondo Mundial de la Investigación contra el Cáncer ha vuelto a sacar otro reporte de qué políticas se podrían implementar para intentar regular todo esto. Antiguamente se decía vamos, que no consumiéramos, no tajantemente que no consumiéramos, nos daban como la medida de si eras hombre, te podías como beber 2 cervezas y si eras mujer como que te bebieras uno, ¿no? Como que ahí estaba un poquito el límite. Y ahora hemos visto que no, que no hay ningún tipo de dosis que sea segura, que a cualquier dosis tu salud puede empeorar. Pero ya no solo hablando de cáncer, sino de cualquier otra enfermedad, también mucho a nivel cognitivo. Entonces, bueno, yo lo siento. Yo sé que a nadie le gusta decir que el salchichón y que el vino no es la mejor opción. Así que nada, no matéis a la mensajera. que Yo solo os cuento un poco lo que hay. Y luego tenemos este de no usar suplementos para prevenir el cáncer. Claro, ¿por qué? Porque lo primero es que se trata de obtener los nutrientes a través de los alimentos. Los alimentos no solo contienen los nutrientes en sí, sino contienen también fitoquímicos, otros compuestos, antioxidantes, todo esto que le da color y eso también nos va a ayudar. Además tenemos fibra, es decir, los alimentos son muy complejos. No es cuestión solo de si tienen vitamina A o vitamina D o la vitamina que sea. Si hay carencias nutricionales, un profesional lo va a valorar. Si yo cojo cualquier tipo de suplemento sin ningún tipo de criterio profesional, esto puede interferir con mi tratamiento, con cualquier medicación, aunque ya no sea una medicación por el tratamiento de tratamiento oncológico, que es una medicación para la tensión o para lo que sea. Entonces, esto no significa que no haya suplementos adecuados que nos puedan ayudar, sino que en general no necesitamos suplementos para prevenir el cáncer. Es decir, porque yo me tome cualquier compuesto, cualquier vitamina, no va a hacer que yo no tenga esta enfermedad o no tenga cualquier otra. Simplemente que mi dieta tiene que ser suficientemente adecuada. En el caso de que no lo sea o en el caso de que no tenga, de que tenga deficiencias, ahí será cuando yo necesite durante un tiempo este tipo de suplementos, ¿vale? No es ni sí ni no, sino es de forma adecuada y supervisada. Al final es lo que siempre digo, ¿no? Los suplementos sin supervisión pueden disminuir la eficacia del tratamiento oncológico y esto pues no es ninguna broma. En resumen, márcate objetivos realistas, es decir, de aquí a la semana que viene voy a introducir una ración de verdura 3 veces a la semana para cenar. No, esto no se trata de aquí a 2 meses voy a pesar 5 kilos menos. No, son cosas que realmente podamos cumplir, cosas que no nos supongan mucho estrés, cosas que podamos ir poco a poco disfrutando. Vale, pues no me gusta mucho esta verdura, voy a empezar por esta otra. ¿Y cómo me gusta cocinar esta otra verdura? ¿Así? Vale, pues la voy a probar una vez así. ¿Y si la hago esta verdura también, aunque sea la misma, de otra forma? Voy a ver qué tal me sabe. Así, esa sería la forma, ¿no? Amable de poder ir cuidando nuestra salud y de poder ir cumpliendo las recomendaciones. No hacerlo toda la vez, por supuesto. No se trata de, pues me voy a quitar el salchichón, solo voy a comer lentejas, voy al gimnasio todos los días y nunca más voy a ver una galleta. Porque esto, bueno, esto tiene una vida muy corta. Es decir, esto rápidamente nos vamos a frustrar y no es el objetivo, ¿vale? Es marcarnos esos pequeños objetivos realistas. Y luego también es importante aplicar la compasión, ¿no? Por ejemplo, esta semana he tenido pruebas y médicas y me ha sido más complicado prestar atención a mi alimentación. La próxima vez ya sé que necesito tener algunos tapes preparados en casa. Es decir, porque tú veas esta píldora hoy, no significa que de repente vas a ponerlo todo en práctica, lo vas a hacer todo. No, no, poco a poco. Espero que te haya gustado y la próxima vez hablaremos en la próxima píldora de alimentación sin presión, de cómo construir hábitos de forma duradera, ¿vale? ¿Vale? Estaremos hablando un poco de esto que estaba diciendo, vale, pues de aquí a la semana que viene voy a comer 3 veces tal y cómo poder lograr esto
poquito a poco. Hasta la próxima.